Episodio 30. Un error habitual entre los que quieren dar a conocer su podcast. Durante algún tiempo ha habido una manera muy efectiva de dar a conocer tu podcast, y era compartir tus contenidos en los pocos grupos o comunidades de podcast en español que existían. Grupos o comunidades gestionados por personas afines al podcasting, activistas del podcast en español que organizaban eventos anuales, charlas y conferencias online, grupos de personas que se juntaban en aplicaciones de móvil para compartir sus gustos, una asociación española de podcast e incluso una asociación de oyentes de podcast, ASESPOT. Búscala y únete, porque tienen un directorio donde registrar tu podcast y esto puede serte interesante. Hablando también de directorios, han existido algunos en español muy famosos como los que ha gestionado mi buen amigo Fran Madrillano. Y hoy en día tenemos un directorio de podcast para aquellos podcasters que estén interesados en recibir publicidad, en este caso publipodcast.com. Y por supuesto, no me quiero olvidar del que considero el grupo más grande y nutrido del podcast en español, al menos en Telegram. Se trata de la Unión Podcastera, con varios años en activo y que te invito a entrar. Como vengo contándote, estos grupos fueron creciendo y creciendo. Fueron también dividiéndose y de ahí nacieron más grupos temáticos de podcast. Y en todos y cada uno de ellos era muy interesante compartir tu podcast porque todos o casi todos los integrantes de estos grupos recibían con muy buena acogida la llegada de nuevos miembros al podcast en español. Se ayudaba a las personas nuevas que llegaban, se les ofrecía recursos, consejos y se hacían humildes campañas de publicidad entre todos para hacer ruido en torno a un nuevo podcast. Sin embargo, esto ya no es tan efectivo. Es más, podría decirte que tiene una efectividad nula. A día de hoy, compartir tu podcast de este modo es prácticamente perder el tiempo. No esperes que las asociaciones muevan tu contenido. Llevan meses y meses sin hacerlo. Tampoco esperes que las comunidades muevan ficha masivamente para mover tu podcast. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque a día de hoy hay muchos podcasts. Y todas las personas de estos grupos, o la mayoría, tenemos nuestros propios podcasts y buscamos que las promociones que hacemos sean para que la gente nos escuche. En mi caso en concreto, lo que hago es compartir aquellos contenidos que me han encantado o podcasts que me parecen simplemente geniales y que considero que más gente les debería conocer. No lo puedo hacer con todos los que escucho. Así lo hice con El Descampado, con Zafarrancho Vilima o El Club de los Buenos Días. 3 podcasts que hoy son de éxito claramente y que desde el primer día que los escuché sabía que algún día obtendrían su reconocimiento porque eran realmente buenos. Y yo, desde mi rinconcito y por poco ruido que pudiese hacer, lo quería compartir. Si conseguía que les escuchasen 3 o 4 personas que viniesen de mi lado, pues todo suma, ¿no crees? Hoy en día me pasa con La Ilusionista, Frecuencia Fitness o Me Inspiras, entre otros muchos, que cada vez que tengo ocasión, los comparto. Vaya, un momento. Llevo aquí un rato hablando y me acabo de dar cuenta que aún no te he contado cómo dar a conocer tu podcast. Todo tiene un motivo, créeme. Yo no hago las cosas así como así. Venga, Andrea, que hoy entras más tarde. Objetivo Podcast. ¿Escuchas podcast? ¿Te gustan los podcasts? ¿Y quieres aprender a crear uno de manera sencilla y fácil? Entra en cursospodcast.com y hazte el curso de podcast para iniciarte en el podcasting con Jaime Garmar. Entra ya en cursospodcast.com. La frase célebre del podcast de hoy es la que se le atribuye a uno de los mejores publicistas del mundo, William Bernbach, y dice así: usted no le puede vender a una persona que no está escuchando. ¡Hola! Un poco larga la introducción de hoy, ¿verdad? Perdóname, pero tiene un motivo que vas a entender ahora mismo. Y es que promocionar tu podcast no puede ser un asalto para nadie. Sí, lo que estás escuchando. Aquí tienes 2 opciones. O equivocarte por tu cuenta, que sería entrar a los grupos de Telegram o Facebook o los que sean, decir: hola, soy nuevo aquí y les comparto mi podcast donde me junto con mis amigos sin ningún tipo de pretensión, espero que nos escuchen. Gracias y hasta la próxima. Créeme que no me lo estoy inventando el mensaje. O sea, esto es un error tremendo y muy habitual. Y el segundo error es comentar cualquier otro podcast, bien sea en Telegram, Facebook, Twitter o los comentarios de iVoox, por ejemplo, diciendo: hola, te he escuchado, qué bueno tu podcast, espero que tú también escuches el mío, y dejan la URL de su episodio. Este es otro error muy habitual. Si quieres dar a conocer tu contenido en estos grupos,
Y si tu contenido es de interés para sus integrantes, lo primero es que te conozcan a ti. Habla, comparte contenidos de otros compañeros, comenta en sus episodios, pregunta dudas interesantes o incluso comparte noticias que te hayan llegado de podcast. Sé una persona, en verdad. Por ejemplo, así. Entras a un grupo y dices: hola, me llamo fulanito o fulanita, he empezado a crear un podcast de... Aquí dices la temática que consideres y me gustaría poder compartir, aprender, ayudar e integrarme en esta comunidad. Y no te vayas. Esto es importante, no te vayas. No dejes esa bomba y ya. Quédate y haz una actividad social, que es esperar a que alguien te responda y comenzar conversaciones. Quiero que pienses una cosa, porque el próximo domingo te voy a dar 4 recomendaciones de cómo dar a conocer tu podcast. En los grupos temáticos de podcast, la gente está interesada o bien en podcast, es decir, en contenidos como lo que yo te estoy contando ahora mismo, que pueden servir para ayudarte a mejorar tus contenidos, informar sobre podcasting o aprender nuevos registros, o bien en podcasts que son de su misma temática. Me explico con esto. Y por hoy lo dejamos hasta el próximo episodio, que como te digo, te voy a dar 4 recomendaciones de cómo dar a conocer tu podcast sin pagar dinero. Si tú haces un podcast de nutrición y salud, ¿dónde crees que se reúnen las personas interesadas en esas temáticas? Dímelo. En grupos de nutrición y salud. ¿Hay en grupos de podcast personas que comen, cuidan su cuerpo y les gusta tener una vida saludable? Por supuesto que sí, pero no están ahí por eso. Sin embargo, la probabilidad de personas que escuchan tus contenidos de nutrición está en grupos donde la gente quiere debatir, conocer o interesarse por la nutrición. Piénsalo por un momento. Tiene sentido, ¿no? Y hasta aquí el episodio de hoy. Te invito a que entres en el grupo de la Unión Podcastera o grupos como el de Asespot o el que gestiono en Facebook con más de 5.000 personas que se llama Grupo de Podcasting. También te recuerdo que puedes comprar mi libro Objetivo Podcast a través de Amazon, también en objetivopodcast.es o a través de la editorial Círculo Rojo. Si quieres conocer más acerca de mi trabajo o contratar mis servicios de producción, asesoramiento, formación en podcast o bien mis servicios como locutor de publicidad, audiolibros o e-learnings, puedes hacerlo a través de www.ivanpachi.es, donde también dejo a tu disposición un blog especializado en podcast con artículos de tu interés. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo podcast.